Buen día, nuestro trabajo corresponde al trabajo colaborativo Cuenta Satélite de Salud. Los integrantes de nuestro trabajo son Chacán Garófalo Miguel, Chapi Aslalema Francis, Morales Calderón Kevin, Solís Cabo María, Guerrón Checa Karina. Introducción. Las cuentas satélites de salud conocidas como CSS son un instrumento estadístico clave en Ecuador desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística Censos INE para entender el papel del sector salud en la economía nacional. Este sistema permite medir de forma precisa la contribución del sector salud al Producto Interno Bruto (PIB) y analizar la estructura económica que respalda los servicios médicos y de atención en el país. Esta parte explica qué son las CSS, quién las desarrolla, cuál es INE y su propósito general, que es entender la contribución del sector salud al PIB y su estructura económica. Objetivo. Las cuentas satélites de salud tienen un propósito claro: cuantificar la contribución económica de los servicios de salud al PIB y evaluar los niveles de atención que recibe la población. Esto incluye analizar el impacto indirecto de las actividades relacionadas con la salud, como la generación de empleo en el sector médico o el impulso a industrias asociadas, como la farmacéutica. En 2023, el INE resaltó que las CSS son fundamentales para diseñar políticas públicas basadas en evidencia. Gracias. Vamos a hablar sobre la historia de las cuentas de satélites de salud en el Ecuador. A través del INE podemos conocer que estos son los indicadores sobre la relevancia, el monto y procedencia del gasto, inversión y distribución de recursos respecto a la salud. Antecedentes. Sabemos que gracias a la Organización Mundial de Salud, a la Organización Panamericana de Salud, son los que promueven esta creación de sistemas de cuentas de salud para mejorar toma de decisiones públicas. Todo empezó, podríamos decir, en el 2007 o 2008. Primero se aprueba la Constitución en el Ecuador, que se establece que la salud es un derecho fundamental. Por el 2012-2013 inician los primeros estudios y diagnósticos de la implementación de las cuentas satélites de salud, con el apoyo de los organismos internacionales. Por el 2018-2019 ya se están publicando los primeros informes oficiales de las cuentas satélites de salud, considerando y consolidando los datos sobre el gasto de salud en el Ecuador. ¿Cuáles son los actores principales? El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, encargado de la recopilación, procesamiento y publicación de datos estadísticos, incluyendo los relacionados con la salud. De igual manera, el Ministerio de Salud Pública, la organización, como lo mencionamos, la Panamericana de Salud, la OPS, el Banco Central del Ecuador, que participa en la consideración de datos macroeconómicos relacionados con los gastos de salud, y académicos y expertos en salud. Como logro tenemos que se ha consolidado un sistema de información que permite ver cuáles son los gastos en salud de manera integral. Estos datos nos ayudan, como podemos ver, a poder relacionar macroeconómicamente, incluso hasta con políticas públicas. Gracias. Para nuestra investigación nos hemos basado en los procesos del Ministerio de Salud Pública, los cuales se ordenan y se clasifican en función de contribución o valor agregado al cumplimiento de la misión institucional. Los procesos gobernantes orientan la gestión institucional a través de la formulación de directrices, normas, procedimientos, planes, acuerdos y resolución para la adecuada administración y ejercicio de la representación legal de la institución. En la clasificación tenemos la clasificación por tipo de actividad económica, en el que los sectores del sistema de salud, según su naturaleza económica, se clasifican en servicios de salud, industria farmacéutica, servicios de asistencia social, otros servicios vinculados, en actividad de atención médica y de salud en general. La clasificación por tipo de gasto permite analizar cómo se distribuyen los recursos destinados a este sector, como el gasto público en salud, gasto privado en salud, gasto en salud a nivel regional y local, gasto en salud por tipo de servicio. También tenemos el tipo de consumo de servicios de salud. Esta clasificación permite el análisis de los diferentes tipos de consumo de servicios sanitarios, como son el consumo de servicios de salud para la población en general, por grupos de población y servicios preventivos y promocionales. También tenemos la clasificación por fuentes de financiamiento.
la cual se clasifican en fuentes de financiamiento por servicios. En esto tenemos la financiación pública, la financiación privada y el seguro de salud. También tenemos la clasificación por resultados en salud. Esta clasificación permite un seguimiento de los resultados que se logran con inversión en salud, como la mortalidad y la morbilidad, esperanza de vida, cobertura de servicios de salud y condiciones sanitarias. También tenemos la clasificación por tipo de empleo en el sector salud. Esto permite analizar la fuerza laboral y comprender cómo los recursos humanos en este sector funcionan, como el personal médico, personal de enfermería, personal administrativo y de apoyo, otros trabajadores de centro de salud. Y la clasificación por nivel de atención. Este se clasifica según su nivel de atención al que estamos destinados, como atención primaria, atención secundaria y atención terciaria. Las fuentes de información son el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC del Ecuador, Banco Central del Ecuador BCE, Fondo Monetario Internacional FMI, Ministerio de Salud Pública MSP y Organización Mundial de la Salud OMS. Hablando del gasto nacional en salud, tenemos que con respecto al PIB, en 2021 existe un mayor porcentaje de PIB con respecto a los años 2022 y 2023, mientras que en el gasto público-privado tenemos que el gasto público del año 2022 tiene una cantidad de 5.882 millones, cantidad que es mayor a diferencia de los años 2021 y 2023, mientras que en el gasto privado existe un pequeño crecimiento entre 2021 y 2023. Hablando de la producción de servicios de salud, tenemos en las actividades hospitalarias que en el sector público existe un aumento en su producción hospitalaria de 2.44 millones en 2021 a 2.723 millones en 2023, mientras que en el sector privado existe un crecimiento, pero se observa crecimiento en menor proporción, de 1.188 millones a 1.346 millones. En los centros ambulatorios tenemos que en el sector público se observa un crecimiento de su participación de 1.361 millones a 1.404 millones, mientras que en el sector privado se observa crecimiento que pasa de 1.106 millones a 1.889 millones. En los gastos por niveles de atención tenemos un primer nivel en el que existe un crecimiento de 1.593 millones en 2021 a 1.663 millones en 2023, un segundo nivel en el que existe un ligero crecimiento de 3.63 millones a 3.143 millones y un tercer nivel en el que se incrementa significativamente de 2.276 millones a 2.455 millones. Y en los gastos en insumos médicos por sector tenemos el sector público, en el que los insumos para el IES pasan de 21.2% en 2021 a 22.7% en 2023, mientras que en gastos de insumos en el Ministerio de Salud Pública se aumenta de 27.3% en 2021 a 29.2% en 2023, mientras que en el sector privado existe una disminución del 48.8% en 2021 a 45.4% en 2023, lo que indica una menor adquisición de insumos en el sector privado. Como conclusiones de las cuentas satélites del tema de salud, tenemos que la importancia de las cuentas satélites de salud son una herramienta clave para medir el impacto del sector salud en la economía del país, facilitan la toma de decisiones basada en datos y además mejora la transparencia en la gestión de los recursos. En el tema de la contribución al PIB, como podemos ver, se observa que el gasto en salud ha disminuido en relación con el PIB, pasando del 7.1 en 2021 al 6.5 en 2022 y 2023, lo que indica que el crecimiento económico ha superado la inversión en ese sector. Por otro lado, en la distribución del gasto, aunque el gasto público en salud ha mostrado variaciones, se mantiene como el principal financista. Sin embargo, el gasto de bolsillo de los hogares ha aumentado, lo que sugiere una mayor carga económica para la población. Por otro lado, el crecimiento en la producción de servicios de salud, tanto el sector público como el privado, ha incrementado la producción de servicios hospitalarios y ambulatorios, reflejando una expansión en la capacidad del sistema de salud. Por otro lado, los niveles de atención, el mayor crecimiento del gasto se ha concentrado en el tercer nivel de atención, hospitalización y alta complejidad, lo que podría indicar una mayor demanda en servicios especializados. Tenemos los dos últimos puntos, que es gasto en insumos médicos. Mientras que el sector público ha aumentado su inversión en insumos médicos, el sector privado ha reducido su participación, lo que podría deberse a cambios en las políticas de adquisición, una mayor eficiencia en el uso de recursos. Y por último tenemos los desafíos pendientes.
los cuales identifican retos como la sostenibilidad del sistema de recolección de datos, además la necesidad de fortalecer la capacidad técnica de las instituciones y la integración de diversas fuentes de financiamiento para mejorar la eficiencia del sector salud. Eso es con respecto al tema de las cuentas nacionales. En el tema de las cuentas satélite, de correspondiente al tema del sector de salud. Muchas gracias.